Ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo han estado, hermanos? Yo espero que todo bien. Me da risa porque he tenido algunas complicaciones con la cámara, pero bueno, gracias a Dios ya funcionó. Qué bueno que estamos estudiando el libro de Efesios. Este libro es un libro bello, como cualquier libro en la Biblia. Bueno, tengo entendido que ya llevan algunas semanas. Antes de comenzar, pidámosle a Dios, por favor, que Él nos ayude a entender lo que quiere decirnos en estos textos, en estos versículos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Te agradecemos tus bendiciones, Señor. Te agradecemos la vida. Te agradecemos que tú, Señor, nos has dado el pan nuestro de cada día, Señor, y pues gracias, Señor, porque siempre eres amoroso. Te pedimos por todas las personas que en estos momentos están enfermos, que tú estés con ellos, Señor, y que tú pongas a tus santos para que podamos apoyar en lo que sea necesario, Señor. Danos ese amor, Padre. Gracias, Señor, y te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el capítulo 1 leímos muchas promesas, bendiciones espirituales en Cristo. Pablo ora para que por sabiduría y revelación y se nos da a conocer el misterio de su voluntad tremendo, donde ahora sabemos que fuimos elegidos, que fuimos predestinados, que fuimos redimidos, que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Fíjense nada más, escogidos, somos salvos y somos sellados a través del Espíritu Santo, que es el que hace la obra en nosotros, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Este es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Imagínense, o sea, si cada uno de nosotros reflexionáramos en esto, meditáramos en esto, creo que seríamos o podríamos ser la diferencia en este mundo, en este mundo con circunstancias tan complicadas, hermanos. O sea, nosotros podemos ser luz, hijos preparados en la palabra de Dios, que vayamos o que tengamos, porque ni necesitamos ir. Hay personas que nos encontramos, amigos que nos llaman, personas que sabemos que están pasando por situaciones difíciles, que han perdido su trabajo, que han perdido un ser querido. ¿Cuánta oportunidad tenemos? Entonces, estas bendiciones que nosotros tenemos la oportunidad de estar escuchando, recibiendo, porque ahora el Espíritu de Dios ha preparado nuestros corazones. Dios es el que nos ha elegido, Dios es el que nos ha dado ese corazón de carne, ha preparado ese terreno para que la semilla que es la palabra de Dios empiece a dar frutos. Tenemos mucho que dar y mucho que servir. Entonces, en esta semana seguramente ustedes se han dado un festín de tantas promesas, de tantas bendiciones que Dios nos da en su palabra, de tanto, bueno, sus promesas, la esperanza que tenemos ahora en el Señor. Y con todo eso, pues vamos a continuar en el capítulo 2. Vamos a dejar un poquito el 1. Sé que ya han leído, te recomiendo que lo vuelvas a repasar para que todo eso que te dice Dios, que nos dice Dios, realmente vaya permeando en nuestro corazón y vayamos teniendo una manera diferente de pensar y por lo tanto como efecto una manera distinta de vivir, una manera distinta de ver la vida, una manera distinta de ver estos tiempos, de ver, como dice, que cuando estés en diferentes pruebas, dice el libro de Santiago, que debemos estar gozándonos. Cuando nosotros revisamos las epístolas de Pablo, por ejemplo, el libro de Filipenses, encarcelado, es el evangelio del gozo. ¿Cómo puede una persona estar encarcelada y saber que va a ser ejecutada, escribir una carta
donde le da ánimo y les pide que estemos gozosos. ¿Acaso este hombre no es un humano? No, simplemente que él está absorbiendo, dejando que el Espíritu de Dios haga la obra en su vida. Entonces, lo que leemos de Pablo no es algo que nosotros podamos decir, oh, Pablo. Lo que nos está diciendo Dios es que Dios puede preparar a hombres y mujeres que busquen a Dios, que tengan ese propósito de darle la gloria a Dios en su vida, de honrar, de servir, de conocer y adorar a Dios. O sea, seguramente Dios va a darnos todo eso que Él quiere para que nosotros podamos tener un cambio, una forma distinta de vida y que nosotros podamos ser luz para otras personas. En el capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En este texto nos están describiendo, nos están narrando nuestra antigua posición en Dios. Estábamos muertos para Dios. Nuestra condición natural y nuestro perfil en el pasado. Entonces, en el versículo 1, para que podamos entender, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a revisar Juan 5:25. Si te da tiempo de abrirlo está bien, si no, toma la nota, por favor, y tú lo revisas con más calma. En Juan 5:25 dice, ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz, el Hijo de Dios y del Hijo de Dios, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Si alguien por primera vez está escuchando esto, va a decir, bueno, ¿cómo un muerto puede escuchar? Para Dios, aquella persona que no tiene el Espíritu está muerto. Jesús alguna vez le dijo a alguien, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, si un muerto escucha la voz del Hijo de Dios, los que oigan vivirán. Esto es muy importante. O sea, el versículo 1 es un deseo natural. Fíjense bien, es un deseo natural y es muy importante para todos nosotros, hermanos. Si tú todos los días te levantas y si tienes un deseo natural de venir a la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios, tú estás escuchando la voz del Hijo de Dios, y lo que dice la Escritura es, y los que lo oigan vivirán. ¿Qué pasa? O sea, aquí cada uno de nosotros sabe, ¿qué pasa si amanece y las cosas de Dios para ti no son una prioridad? A lo mejor no tienes ese apetito por escuchar la voz de Dios, por abrir su palabra. Bueno, en la palabra de Dios dice, una persona dice, Señor, ayuda mi incredulidad. Yo recuerdo que en alguna vez en un estudio decía, hermano, ¿cómo extraño los estudios? Cuando él me dijo eso, me dio mucho gusto. Pero resulta ser que extraña los estudios por los alimentos, por la convivencia.
Nunca dijo porque estoy aprendiendo o porque estoy conociendo a Dios, porque a través de esto yo estoy conociendo a Dios. Nunca escuché eso. Entonces, es muy importante esto. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, Dios es el que nos habla. Si tú te levantas y no tienes un deseo natural por las cosas de Dios, es importante que tú te pongas en relación con Dios, a cuentas con Dios. Porque esto que estamos leyendo son para los santos. Todas estas cosas, estas bendiciones espirituales, son para santos que están en Cristo Jesús. Y Jesús no rechaza a nadie. Él toca la puerta y llama. Y si usted le abre la puerta, Él entra y estará con usted. Entonces, versículo 1, porque uno puede decir, bueno, es que yo soy cristiano, recibí al Señor y dice aquí la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la condición que dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Déjenme buscarlo. Está en el libro de Juan 8:44. Juan 8:44. Vamos a ver lo que decía, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba enseñando la palabra de Dios. Y dice, ustedes son de su padre el diablo. Se los estaba diciendo a un grupo de fariseos que estaban en ese entonces escuchándolo. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Entonces, a eso se refiere cuando dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. ¿Quién es ese príncipe de la potestad? Bueno, pues en Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, muy importante este versículo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces, está describiendo el apóstol Pablo una condición pasada, porque vamos a ver el cambio, el contraste de una posición antigua a una nueva posición. Pero vamos, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios es para que nos redarguya y nosotros podemos pedirle a Dios cambios en nuestra vida. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice la palabra de Dios. Déjenme buscar un versículo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. En el libro de Isaías dice, todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él, sobre Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Entonces, el capítulo 2, versículo 1, 3 es claro. Está hablando de una condición pasada, pero muy importante, repito, alguna vez alguien predicaba
y le decía a este pastor, estaban en una congregación muy grande, llena de congregantes, y él le decía, ¿usted cree que todos los congregantes que están aquí son salvos? A lo que él respondió, no lo sé. No lo sé, pero lo que sí sé es que hay un gran porcentaje que aún no lo son. Y se congregan. Entonces, muy importante esta lectura para que nosotros vengamos delante de Dios. Repito, si no tenemos un deseo natural por las cosas de Dios, es algo que nosotros podemos estar revisando, trabajando. Dice el versículo 4, hay un cambio, pero esta palabra pero es un término de contraste, de conclusión, perdón. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjense cómo está cambiando, cómo nos describe la palabra de Dios. En el versículo 1 estábamos muertos. O sea, por un momento yo quisiera que nos imaginemos qué significa una persona muerta, y mucho más es muerta espiritualmente, ¿no? Pero ahora ya hay un cambio, pero, o sea, parece ser que el 1 al 3, eso era el pasado. Pero ahora en Cristo Jesús, las cosas son diferentes. Fíjense que aquí es clave este término, este contraste que está haciendo el apóstol. Ustedes recuerdan que Jesús mismo fue el primero que dijo que es necesario nacer de nuevo. Y si quieren, vamos al libro de Juan, por favor, capítulo 3. Es un texto muy conocido, muy importante y pertinente para este cambio que está haciendo nuestro Señor Jesús. En Juan 3, no voy a leer todo, pero nada más quiero que vean Juan capítulo 3. Desde luego el contexto es un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, esta persona Nicodemo, conocedor de la ley, y no solamente conocedor de la ley, un principal entre los judíos. Si nosotros podemos trasladar eso ahora en las iglesias, podríamos decir un diácono, un predicador, un pastor, una persona que ya tiene 5 años, 10 años, 15 años en Cristo. Conoce la palabra de Dios. Y sin embargo, fíjense, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, esta es la introducción de Nicodemo. Pero nuestro Señor Jesucristo parece que está pensando en otra cosa. En el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto. Ustedes saben que cuando nosotros leemos esa palabra 2 veces, de cierto, es ciertísimamente. Ciertísimamente dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. El profeta Isaías, cuando el pueblo de Israel estaba siendo llevado cautivo,
pues se veía una miseria, una tragedia, pero dice Isaías, la tierra está llena de tu gloria, Señor. ¿Cómo podía ver él una cosa y otros veían otra cosa? ¿Cómo podemos ver esta pandemia hoy en día? Y cómo otros dicen, esto es una oportunidad, porque Dios está utilizando esto para que nosotros recapacitemos en nuestros errores y nuestros pecados. Y mucha gente se está acercando a Dios. ¿De qué manera, cuál es la perspectiva? Jesús dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y me voy a brincar al 5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Por favor, recuerda a Nicodemo, un principal entre los judíos, conocedor de la ley. Y Jesús le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Entonces, vamos leyendo, vamos a regresar a Efesios capítulo 2. Ya leímos del versículo 2, donde nos describen cuál era nuestra antigua posición, y a partir del versículo 4 es nuestra nueva posición, los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo. Todas estas bendiciones espirituales se oye muy bonito, pero el requisito es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y vamos a ver un versículo que dice aquí, vamos a ver si lo encuentro, hermanos. Vamos a Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? O sea, no siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. O sea, lo leo de nuevo. El Dios, el Señor y Dios que nosotros tenemos es lo que se refiere el profeta Miqueas. ¿Qué Dios hay como tú? Le dice, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Es amar. El mayor placer que tiene nuestro Señor Jesucristo es que nosotros vengamos a su palabra y que seamos hijos de luz para darle gloria a Dios, para darle la gloria. Y quiero que vayamos a Mateo. ¿A qué me refiero eso? Vamos a Mateo 5:16, por favor. Mateo 5:16. Dice así, Mateo 5:16, disculpen, todavía no lo encuentro. Dice la palabra, dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y fíjate, y ahí dice tiene una coma y dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando una persona nace de nuevo, hay un cambio en su vida. Hermanos, lo que nosotros vivimos
todos los días son días expectantes. Señor, hoy en este día, ¿en qué me vas a utilizar? ¿En consolar a una persona? ¿En llamarle a una persona? Ahorita no podemos estar de forma presencial, pero ¿eso qué? Yo escucho muchos que están angustiados porque ya se quieren reunir. Bueno, está bien, reunirse ¿para qué? Si de veras, con todo respeto, ahorita hay mucho que hacer de forma virtual. Hay gente que necesita saber. Por eso dice la palabra de Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuánta gente no conocemos ahorita que tiene COVID, que no tiene trabajo, que se le murió su papá, que se le murió su mamá, o que anda buscando trabajo y lleva un año que no? ¿Qué podríamos hacer al menos con esas personas? Orar. Hablarles y llamarles y decirles, quiero decirles que a tal hora estoy orando por usted, por su trabajo, por la pérdida de sus familiares, para que el Señor les dé los recursos materiales para que usted pueda seguir adelante. Hay mucho por hacer. De veras, yo me he encontrado, precisamente fui al chequeo de mis ojos y la joven que me atendió se contagió en mayo, no supo porque creo que es algo así de asintomática, no se dio cuenta, contagió a su papá se fue a los 2 días de enfermo y ella por un tiempo, durante todo mayo del año pasado, se sintió terriblemente culpable, estuvo yendo al psicólogo, sigue yendo, y yo le dije, si usted me permite, presentarle para que usted conozca al Señor y Dios, y platicando, finalmente me dijo que sí, y estamos orando de forma virtual y conociendo la palabra de forma virtual. Entonces, hay mucho que hacer. Entonces, vean lo que dice, ¿no? O sea, qué hermoso sería que mi vida sirva, vivir para la gloria de Dios. Qué bonito, o sea, nuestro Dios, como dice, que lo único que le place a Él es amarnos. O sea, escucha bien, como dice el profeta en Miqueas, no siempre estarás airado, no siempre estarás enojado, porque tu mayor placer es amarnos. Y nosotros, dice Mateos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y ahorita vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de las buenas obras. Y glorifiquen. Este hermano de Betel me está haciendo favor de orar todos los días por mí. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Regresemos a Efesios. Entonces, ya dijimos, del 1 al 3 es la antigua posición y ahora viene la nueva posición, pero el requisito es haber nacido de nuevo. Y hay muchas cosas como test, como pruebas que tenemos que hacernos si le hemos permitido que el Espíritu de Dios haga su obra en nosotros, ¿verdad? Porque a lo mejor puede ser como... Yo conozco un hermano que hace tiempo predicaba y que hoy está muy metido con la política y muchas cosas y hablando mal de todo mundo y echando, con todo respeto a la palabra, decir pestes, nada le parece, cuando eso solamente es temporal. Lo que nosotros sabemos de lo que Dios dice es eterno. No termina aquí. Entonces sigamos, hermanos, nuestra nueva posición. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. O sea, su placer es amarnos. Aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo.
que por gracia, dice la palabra, somos salvos. Vamos a ver un versículo. Dice en Romanos 5:6 que a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados, como yo, ¿no? Como tú y yo. Y aún estando muertos, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese, versículo 5, dice la palabra, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. O sea, de muertos nos dio vida. Y al darnos vida, nos resucitó. Y al resucitarnos, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, esto es para... A ver, espérenme un momentito. Ya vimos nuestra condición anterior. Hemos nacido de nuevo. Por eso leímos el capítulo 1, versículo 21, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese habla de Cristo. Pero vean lo que dice el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús espiritualmente, donde estamos sentados en este momento. ¿Cómo deberíamos de vivir, verdad? O sea, ¿cómo? Otra vez, si quieren, subrayen desde el versículo 5 al versículo 6, vean la palabra muertos en pecados. De muertos hay un cambio, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y después de darnos vida, nos resucitó y después nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dios, ayúdanos a entender este texto tan maravilloso. Realmente ayúdanos a creerlo, Señor, que nosotros ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tu placer, Señor, es amarnos. Y este texto nos demuestra que tú nos amas. Es increíble que tú nos hayas dado vida a nosotros cuando estábamos muertos. Y quiero que sepas una cosa muy importante. Tú y yo no buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. O sea, no hay ningún mérito en nosotros. Dios en su voluntad, Él nos buscó. Nosotros no lo buscamos. Ahora que nosotros vemos nuestro pasado, decimos, Dios, qué maravilloso eres. Grande eres, Señor y Dios. Gracias por buscarme, gracias por rescatarme, gracias por quitarme de andar siguiendo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en muchos y que esos muchos necesitan ser rescatados. Ahora tú y yo lo sabemos, que yo no hice nada para tener ese regalo inmerecido, nada. Dios fue, me buscó y me trajo. Eso es lo que dice el versículo 5, aún estando muerto, Dios te dio vida, Arcadio. Dios te resucitó y ahora estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y bueno, el 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiero leerles un versículo para poder entender un poco más esto que el apóstol Pedro nos dice. Déjenme ver dónde está, hermanos.
Estamos en el versículo 7, dice la palabra, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A ver, espérenme, déjenme ver, no lo encuentro. Aquí está. Este texto, cuando yo lo leí, dije, bueno, ¿a qué se refiere? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos. Está hablando de los profetas. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes, ahorita nosotros. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. En los siglos venideros, las abundantes riquezas de su bondad, de su regalo para con nosotros en Cristo Jesús se darán a conocer. Y fíjense, nosotros ahora, como dice más adelante que van a ver, vamos a ir estudiando, porque la revelación, el misterio se nos ha sido dado, se nos ha sido revelado. O sea, ni siquiera los profetas no sabían. O sea, el profeta Isaías podía decir una profecía, pero muchas veces no sabía qué significaba esa profecía. Sin embargo, nosotros se nos ha dado esa revelación, se nos ha dado a conocer este misterio que ahora estamos leyendo, que nosotros éramos muertos, que ahora tenemos vida, que fuimos resucitados y que ahora nos sentó en los lugares celestiales. Eso ni los profetas y los ángeles anhelaban conocerlo. Nada más imagínate qué privilegio tenemos ahora, que tenemos la palabra de Dios. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y hay un texto, y aquí hay varios textos que pudiéramos estar revisando. Dice que el que cree, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, siempre es por medio de la fe. Y para aclarar esto dice, el que cree en el Hijo, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Y vamos a leer otro, dice Juan, o sea, pero fíjense, siempre es cuando dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Recuerdan ustedes cuando Nicodemo visitó a Jesús? Nicodemo no creía en Jesús, que después, al final, creyó. Eso es algo diferente. Ni porque yo me sepa toda la Biblia, quiere decir que he nacido de nuevo. Mi fe en el Hijo de Dios, Juan 5:24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras. O sea, yo no puedo hacer nada para ser salvo. Nada, absolutamente nada. No puedo, si yo fuera multimillonario, no puedo donar todo mi dinero para una buena causa y por medio de eso ser salvo. Porque por gracia soy salvo. Es un regalo que da Dios.
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjense, el versículo 9 pareciera que dice, no por obras, es creer en Jesús, fe en el Hijo de Dios. Pero vean el versículo 10, después de que he nacido de nuevo, el versículo 10 habla de obras. Entonces, antes del versículo 10, la salvación es por fe en Jesús. Después de mi fe, el versículo 10 dice, porque somos hechura suya. La palabra hechura en el griego es el término que significa poema. O sea, es porque somos hechura suya. Por mucho que podamos pensar en el mejor mastership del planeta y de la historia, jamás se va a comparar con la obra de Dios, con la perfección de Dios. Por eso la palabra hechura significa, somos un poema. Es una cosa superlativa. O sea, para el cristiano, para el nacido de nuevo, se acabó eso de que yo no sirvo para nada. Todos tenemos dones y talentos. Entonces, ahora en nuestra nueva posición, el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, lo que quiere decir, ni siquiera yo las tengo que pensar, qué obras tengo que hacer. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra de Dios nos da una gran ayuda. Cuando nosotros decimos el gran mandamiento, la gran comisión y dale gloria a Dios. En esas obras debemos andar, amar a Dios con nuestro corazón. Vamos a Marcos 12:13, seguro ya lo sabes. Y en base a eso, Marcos 12:30. Vamos a leer lo que dice, ¿verdad? Ese puede ser tu propósito para las buenas obras, andar en ellas. 12:30 dice la palabra, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu corazón, y con toda tu alma, todo lo que es el pensamiento, y con toda tu mente. O sea, usa tu cabeza, me dice el Señor, usa tu mente. ¿Cómo me puedes amar? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Por eso dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, vean el contraste del capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. De muertos, ahora somos una hechura suya. Ahora somos un poema suyo. Creados en Cristo Jesús no es para flojear. Es para dar frutos, para trabajar, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ya están preparadas, para que anduviésemos en ellas. O sea, esto es como si nos dijeran, ¿cuál es el propósito de vida? Arcadio, ¿cuántos años tienes? A lo mucho vas a vivir 100, a lo mucho. Los años que te quedan, ¿para qué los quieres? Quizá yo pueda responder, para darle la gloria a Dios. Ya vimos en Mateo 5:16
donde nos piden que seamos luz. Yo quiero vivir para darle la gloria a Dios. Yo quiero vivir para honrar a Dios. Yo quiero vivir para servir a Dios. Yo quiero vivir para conocer a Dios y yo quiero vivir para adorar a Dios. Entonces aquí dice en Mateo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es la gran comisión. Id y haced. La palabra hacer es un proceso. No es que yo pesque en la red unas rositas y ahí un versículo y lo mande. No, es hacer discípulos. Jesús le llevó 3 años para desarrollar a sus discípulos. El apóstol Pablo con Timoteo y los otros 2, 3 que desarrolló, le llevó tiempo. Esto significa invertir tiempo en aquellos que tú vas a desarrollar, ir y hacer discípulos. Y el otro es Mateo 5, 16, que ya lo leímos, solamente es para recordar. Mateo 5, 16. Disculpen, hermano, ya se me perdió, pero aquí está. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y esto se aplica en todos los ámbitos. Si tú tienes la bendición de estar laborando, que vean vuestras buenas obras. Tu disciplina, tu puntualidad, tu creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Imagínate. Entonces, regresemos a Efesios 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si esto te está hablando como una persona que ha nacido de nuevo, amén. Pero si tú dices, bueno, lo que sea, es momento de que tú a solas te pongas a cuentas con Dios. Porque es una bendición servirle a Dios. Porque es una bendición poder compartir las buenas noticias a otras personas. Es nuestra prioridad. Esto es lo que va a permanecer. O sea, hoy perdemos muchas horas, muchos momentos en discutir cosas terrenales y no ponemos Colosenses 3:1. Mejor vamos a, por último, ya porque se nos está yendo el tiempo, Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Vamos a ver si es el versículo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las de la tierra son temporales. Yo les quiero decir que sé que mis autoridades son puestas por Dios y yo debo orar por ellas. Dios pone y Dios quita. Pero nosotros tenemos que poner los ojos en las cosas de arriba y no en los de la tierra. Bueno, hermanos, pues que Dios los bendiga. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por esta lectura de tu palabra. Te pido por cada uno de los que están leyendo, escuchando, leyendo tu palabra, que tú les pongas el querer como el hacer, de leerlo varias veces, Señor, para que tú, a través de esas lecturas, tú hables a sus corazones, a sus vidas, y que nosotros podamos hacer esas obras que tú tienes para nosotros, Señor, que tú has preparado de antemano
para que nosotros andemos en esas obras, Señor. Y Señor, queremos darte la gloria, queremos darte la honra, la alabanza, y te pedimos que nos ayudes, que limpies nuestro corazón, nuestra mente. Y muchas gracias por Santiago y Mercedes, Señor, que tú los bendigas, y todo el equipo que tú has puesto para que estén mutuamente cooperando, ayudando. Y te pedimos por los congregantes de Iglesia Betel, Señor, que tú los bendigas, y te pedimos por nuestros enfermos, Señor, que tú estés con ellos, Padre, y que tú pongas a tus santos al servicio de Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.